Bueno, entonces yo voy a empezar en este momento, voy a empezar a grabar y voy a intentar compartir pantalla para que ustedes vean. A ver, veamos. No sé si se ve, no se ve. ¿Se ve? Sí, ahí sí se ve, doctora. Bueno. Entonces, este es el SPSS. Este es el SPSS donde yo ¿qué he hecho? De la base de datos que ustedes tenían, yo lo he pasado acá, a esta base de datos, donde hay una hoja con todos los datos y el nombre de las variables, y otra hoja que está aquí, no sé si la ves, la otra hoja que he abierto, Sí. que está con cada una de las variables, y cómo son las variables, si es nominales, son numéricas, etc. Entonces, bueno, yo no he puesto aquí todas las variables, he puesto las que interesaban. Por ejemplo, he puesto edad, también he puesto grupo de edad, o sea, los menores de 40 y mayores de 40, le he puesto dos grupos, sexo, el número de factores de riesgo, no he puesto los factores de riesgo, El número. sino solo el número, capaz de que más tarde yo ponga también los factores de riesgo porque no salen muy pocas cosas. Bueno, aquí está. Yo hice, porque miren, ¿qué análisis hace esto? Hace la asociación de dos variables. ¿Ustedes se acuerdan de la tabla 2×2? En epidemiología, de la tabla 2×2 que era, ya les voy a enseñar una. A ver, no sé si, ¿esto se ve? Se ha quedado en la misma en la hoja anterior. A ver. ¿Esto se ve? Dice signo del túnel, diagnóstico del túnel carpiano. ¿Lo lee? No se está viendo. ¿No se está viendo? No. Solo se ve en la otra hoja, ¿verdad? Entonces voy a salir para enseñarle lo que es el diagnóstico, la tabla 2×2, recordarle. Ok, doctor. A ver, vamos a compartir pantalla de nuevo. Y les recuerdo lo que es la tabla 2×2. Ahora sí ven, ¿verdad? ¿Sí están viendo? Sí. Ya. Entonces, mira, aquí yo estoy asociando el signo de túnel con el diagnóstico del túnel carpiano. Obviamente eso va a ser muy significativo, es de los pocos que son significativos, pero miren, esta que dice aquí tabla cruzada, ¿yo qué he puesto? ¿Qué análisis he hecho yo? He puesto los 56 que dan diagnóstico del túnel carpiano, sí, y los que no dan, que son en total 144. Y en el otro lado, o sea que esto es lo que se denominaba enfermedad, sí o no. La enfermedad es el túnel carpiano y no los que no tienen túnel carpiano. Y a nivel, eso es a nivel vertical, a nivel horizontal sería, ahí van los factores de riesgo o los signos. Entonces aquí va el signo positivo, el signo de túnel positivo, que hay 23 que tienen 23 que están diagnosticados con el túnel carpiano, que tiene el signo positivo, y 33 que lo tienen negativo. ¿Sí? Entonces, esta es la construcción, esto es lo que hace el software, hace esta tabla 2×2, y ve si hay asociación entre el signo de túnel y el diagnóstico del túnel carpiano. Entonces, aquí, bueno, aquí hay chi cuadrado con significancia estadística porque es 0,000, o sea que es menor de 0,05
Y aquí también hay el odds ratio, que es el riesgo, que si es más de 1 ya es un riesgo. O sea, es decir, que los que tienen signo del TINEL tienen 8 veces más probabilidades de tener signo de síndrome del túnel carpiano que los que no tienen. Entonces esto da muy positivo, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las medidas. Entonces, para poder hacer estas medidas y estas tabla cruzada, yo tengo que poner las variables, no pueden tener 2 o 3 valores, sino que tengo que ponerlas dicotómicas, que quiere decir que tengan solo 2 valores. Por ejemplo, el sexo es dicotómico. Entonces, masculino, femenino, ya puedo poner en un lado el diagnóstico por un lado y por otro lado el sexo. Volvamos a la otra tabla, a la otra, diríamos, base de datos de SPSS. Voy a salir y voy a volver a entrar. Esta es la base de datos del SPSS otra vez. Entonces, ¿qué variables puse aquí? Entonces puse edad, pero como la edad estaba en distintas edades, entonces yo puse grupo de edad para que sea dicotómica. Menores de 40 y mayores de 40. Bueno, a ver, exactamente. El 1 es 40 o más, que es un factor de riesgo, supuestamente, porque si tiene más edad, ha tenido más movimientos repetitivos, etcétera, etcétera. Y el 2 es menor de 40 años. Sexo, masculino, femenino. El número de factores de riesgo. La antigüedad en el cargo actual, que es puesto. Eso también unifiqué el dicotómicamente y puse 6 años y más, 1 y 2 menor de 6 años. También puse antigüedad del cargo años del cargo anterior, antigüedad del cargo anterior, que también la hice exactamente igual que la anterior, y hice una nueva variable que yo la llamé antigüedad total. Antigüedad total que hice como una sumatoria, o sea, con sentido común, miré si había antigüedad en el cargo actual y cuántos años había tenido el cargo anterior. Entonces también puse 1 y 2, exactamente igual. Metí también los movimientos repetitivos, sí o no, la duración de la jornada laboral, que puse en 2 grupos también. El uno era mayor de 8 horas o jornada indefinida y el otro menor de 8 horas. Accidentes de trabajo, si se hace la misma postura, temperatura menor a 21 grados, hacer fuerza con las manos, presión, dobla, tuerce la muñeca, separa el pulgar, escribe fácil, abrocha fácil, gira la llave, anuda lazo, abre botella. Aquí puse el puntaje de Boston, el puntaje cuantitativo. O sea, el puntaje, la puntuación sumada, ¿verdad? Aquí puse el puntaje cualitativo, que ¿cómo consideré? Le puse 1 a los que tenían 15 o más, 15 puntos o más, y 2 a los que tenían menos de 15. Bueno, el signo de Tinel está como estaba, positivo o negativo, el signo de compresión del carpo igual, positivo o negativo, signo de Fallen, positivo o negativo, etc. Y por último, el diagnóstico del túnel del carpo, que ustedes habían puesto como resultado, que yo lo puse igualmente sí o no. El 1 sí y el 2 no, que es vacío, o sea, es el diagnóstico en base al Boston y a los signos, ¿no? Entonces, ahí cuando ya metí toda esta información, empecé a hacer el análisis
Y el análisis es el otro que te he enseñado, que voy a volver al otro, ¿verdad? Si estás entendiendo, si no entiendes algo, me dice, por favor. ¿Hola? Ahora, sí, sí le estoy entendiendo hasta ahora cómo va poniendo, porque se parece un poco a la codificación cuando le hicimos. Sí. Entonces, bueno. Entonces, yo ya he hecho los primeros análisis. Entonces, yo que pedí a la máquina, yo pedí hacer las tablas cruzadas, el chi cuadrado para ver la asociación, y con las tablas cruzadas me da el riesgo, que es el OR o ratio, que es el riesgo, que es también un factor de asociación de variables. Si el riesgo es mayor de 1, quiere decir que esa situación, si se da esa situación, tiene más probabilidad de que se produzca la enfermedad, y si el riesgo es menor de 1, no es un factor de riesgo, sino un factor de protección. Eso lo estudiaron ustedes en epidemiología, no sé si se acuerdan, pero bueno, les recuerdo brevemente. Entonces, ¿yo qué análisis hice? No sé si usted me va a ver cuando yo pase, no sé si se podrá ver. Primero, ¿qué hice? Hice un cruce entre el diagnóstico total, o sea, los resultados finales, o sea, los que tenían sí, los que tenían no, con la edad. Y con la edad no me da nada, exactamente no me da nada, porque si el chi cuadrado es significativo, tiene que tener menor de 0,05, y aquí sale 0,546, o sea, no es significativo. Y el ratio no se puede hacer porque como hay muchas edades, no se puede hacer. El ratio se hace con variables nominales o categóricas, no se pueden hacer con variables numéricas. Entonces, para hacer esa tabla de 2×2. Entonces, por eso yo creé otra nueva variable que se llama grupos de edad, y puse el grupo de edad menor. Bueno, el que es de riesgo es 40 años y más. ¿Sí está viendo eso? Sí. Y el que no tiene riesgo es menor de 40 años. Y lo crucé con el diagnóstico, que era sí o no. Entonces, aquí no da tampoco nada. No tiene que ver, no hay asociación entre la edad mayor de 40 años y la aparición del síndrome del túnel carpiano. Lo mismo en el O ratio, no da, bueno, da un 1, pero un 1, aquí está el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es menor de 1, que es, o sea, el límite inferior es 0,5. Y el límite superior es 1,9. Entonces, no es posible, eso es irreal, porque si tenemos diríamos, en el plano cartesiano, abscisa y ordenada, entonces, si tenemos el 0 es neutro, diríamos, menos de 1 es un factor de protección, todo lo que sea 1 tiene que ser positivo, no puede ser algo negativo. Y este es 0,5, y 0,5 está fuera del rango. Entonces, este 1 no significa nada. Entonces, tampoco hay significancia estadística con el grupo de edad. Después la hice con el sexo. Y aquí también está en la tabla cruzada, sexo masculino y femenino, y tampoco da nada. El chi cuadrado da 0,698, que no significa nada. Entonces, aunque esto
voy a volverlo a hacer porque, mire, yo puse aquí que el factor de riesgo era ser hombre y no, el factor de riesgo es ser mujer. Claro, Entonces, este es lo más voy a prevalente en cambiar y mujeres. tengo que numerarlo de nuevo porque el masculino estaba, ustedes lo numeraron como 1, ¿verdad? Y claro, aquí la máquina Sí, reconoce el 1, lo pone al principio, entonces por eso sale así, masculino, femenino. Entonces voy a tomar nota para cambiar y volverlo a analizar, a ver si con el sexo sale significancia. Sexo, cambiar la codificación. Pero así como está, no sale nada tampoco. Después hice otro análisis en la antigüedad de cargo, antigüedad del cargo actual. Entonces puse en la tabla cruzada, le puse 6 años y más, que sería el factor de riesgo, y menor de 6 años. Entonces aquí tampoco sale nada. El chi cuadrado no da 0,224 y el riesgo da 1,5, pero también el rango, el intervalo de confianza, hubiera sido, esto hubiera valido si hubiera, en vez de, no sé si estás viendo los datos, inferior 7, superior se ve 3. 1,553, ¿sí lo ves? Sí, ¿Cómo? sí se ve. ¿Sí estás viendo o no? Sí. Ya. Entonces, y aquí dice intervalo de confianza inferior y superior. Esto valdría si el intervalo de confianza inferior aquí da .761 y el superior 3.166. Si el inferior hubiera sido, en vez de .761, hubiera sido 1.0, ahí sí hubiera valido el ratio, pero como está en el lado negativo, diríamos, entonces no sirve. Entonces, tampoco nos da nada. O sea, la antigüedad del cargo no tiene nada que ver con el diagnóstico del túnel carpiano. La antigüedad del cargo actual. Aquí también hicimos el análisis por el número de factores de riesgo, que era 0, 1, 2, 3. Aquí sí dio significativo. Dio significativo. O sea, la asociación con los factores de riesgo. O sea, los que tienen 2 y 3 factores tienen más posibilidades de que les dé el síndrome del túnel carpiano. Este es uno de los pocos que da positivo. Tiene significación. Después, con años del cargo anterior, tampoco da nada. Eso tampoco da nada. ¿Qué más? Yo también, teniendo años de, porque ese era un número, ponía los números, 10 años, 15 años, entonces lo convertí en antigüedad del cargo anterior, igual que ustedes tenían, entonces los convertí en de 6 años más, que sería el factor de riesgo, o menos de 6 años, tampoco da nada. O sea, los años en el cargo tampoco tienen asociación con el síndrome. La antigüedad total, que yo la sumé de las dos, o sea, hice un recuento de las dos, tampoco dio nada. O sea, definitivamente los años de trabajo no. Eso creo que en algunas otras artículos científicos sí tienen que ver, pero mira, aquí no da. Entonces, bueno, no podemos hacer nada porque no da. Entonces, aquí empecé a cruzar también con los síntomas. Movimiento repetitivo de los dedos, si es sí o no. Este no da significativo tampoco, no da chi cuadrado, ni tampoco da por ratio.
Duración de la jornada laboral, que también la puse mayor de 8 horas y 8 horas o menos, tampoco da nada. Si tuvo accidente de trabajo, bueno, había muy poquitos que habían tenido accidente de trabajo. No dio nada tampoco. Después está si está en la misma postura todo el tiempo en el trabajo, eso tampoco da significancia. Temperatura menor de 21 grados. Y mira, aquí hay chi cuadrado positivo. Bueno, hay una tendencia que es 0,058. Es un poquito más alto de 0,05. Pero de cualquier manera, sí da una tendencia. Y el O-ratio no da. El O-ratio más bien es un factor, la temperatura, porque es, a ver, pusimos temperatura menor de 21 grados, sí, y temperatura mayor de 21 grados no. Entonces, más bien la temperatura menor de 21 grados es un factor de protección, más bien que un factor de riesgo. Hacer fuerza con las manos, a ver, aquí, hacer fuerza con las manos, tampoco dio nada. Hacer presión con los dedos, tampoco. Dobla o tuerce la muñeca, tampoco. Separa el pulgar, tampoco. Bueno, separa el pulgar, sí, es significativo, tiene un chi cuadrado significativo. Perdón. Me permite un momentito que tengo que contestar una llamada. Ya, ok, doctor. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? El 25. La fecha límite para los PA y para sí, porque necesitamos tener, bueno, no vamos a tener 15 días, pero por lo menos 12 días para arriba de los tribunales. Ya, de acuerdo. ¿Cómo? Ya, bueno, pase bien. Mucho éxito. Hasta luego. Hola. Sí, doctora. Ya, bueno, prosigamos. Sí, estábamos viendo separar el pulgar. Ese sí tiene el chi cuadrado positivo. O sea, cuando tiene que separar mucho el pulgar, sí hay una asociación con el diagnóstico. Claro, eso se da más que todo cuando las personas utilizan el mouse. Ya, ese es positivo. Otro, que es escribe fácil, ese también chi cuadrado. Bueno, es que este escribe fácil, tenía que haberlo cambiado también, este lo tengo que cambiar, porque he puesto Claro. como factor de riesgo, sí, y tiene que ser no. Sería no. Entonces, cambiar, escribe fácil. Esto sale también muy, o sea, el chi cuadrado sale una asociación, pero tengo que ver el los ratio. El los ratio
Ah, pero lo puedo averiguar porque mire, sale 0,117. Como es inverso, yo lo puedo calcular, pero bueno, esto lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que ustedes lo tengan, o sea, se sepa exactamente, pero yo puedo calcularlo dividiendo 1 dividido por lo que da en el ratio, que es 0,117, y me da 8,5, o sea que es bastante factor de riesgo. O sea, cuando se escribe mal. Cuando no se escribe fácil, es un factor de riesgo. Claro. Pero esto lo voy a, o sea, lo he hecho invertido, pero lo tengo que hacer bien. Este sí es un factor de riesgo. También el otro que es abrocha, si se abrocha fácilmente la camisa, también es chi cuadrado, pero este también lo he hecho al revés. Voy a hacer la misma historia, porque he puesto el sí, los que se abrochan fácilmente y tienen que ser el factor de riesgo en no. Bueno, vamos a hacer de nuevo 1 dividido 0,144 que ha salido de los ratios y sale 6,9. Quiere decir que sí es un factor de riesgo. El otro, girar la llave, este también sale muy, muy significativo, el chi cuadrado, y también aquí sale unos ratios que lo tengo también que volver a calcular, es que eso se me fue. Es que el SPSS no es tan perfecto, hay que meter los datos como él quiere que se les metan los datos, si no, no da lo que nosotros necesitamos ver, porque él tiene que hacer perfectamente la tabla 2×2, si le ponemos los números invertidos, no da, él pone siempre el primero es 1, entonces ese se considera factor de riesgo, yo lo he puesto al revés. A ver, entonces 1 dividido 0,178 da 5,6, también es un factor de riesgo el no poder girar la llave. Anudar el lazo, anudar un lazo no, mira, anudar el lazo no dice nada. Abrir botella, ese sí hay una asociación muy grande. Y aquí también ocurre lo mismo, que tengo que hacer 1 dividido, a ver, 1 dividido, punto 134. Y sale 7,5, también tiene un riesgo importante. Entonces, quiere decir que todos estos síntomas sí son factores de riesgo para la aparición de la enfermedad. Eso sí pueden ustedes poner. Después yo crucé el resultado con el diagnóstico cualitativo de Boston. Obviamente esto va a salir muy significativo y sale unos ratios debe salir alto, aunque también estaba esto al revés. Bueno, eso no es importante. Ah, no, está bien, dice 15 y más era el factor de riesgo, ¿verdad? Cuando es 15 y más. Entonces, no sale. Ah, no se pudo. A ver, ¿dónde está el chi cuadrado? Y en la estimación del riesgo, no, es un factor de. Qué raro, esto está medio raro. Pero da una significancia, hay una gran asociación, y obviamente porque el cualitativo de Boston está dentro del resultado del diagnóstico. Lo mismo hice con el signo de Tinel, de Fallen, etc. Y todos dan muy significativo. Y eso es lógico. Eso es lógico porque están dentro del diagnóstico de síndrome de túnel carpiano. Entonces, hasta ahí llegué.
Hasta ahí he llegado, no he metido los factores de riesgo, lo voy a meter para ver si da. Y ustedes aquí, bueno, ustedes que tienen que utilizar aquí cuando ustedes presenten los datos. Aquí lo único que hay que sacar es el P, que es el chi cuadrado, que sería P 0,000, o el P que dé 0,0 menor de 0,05, que significa que hay una asociación estadísticamente significativa, y el ratio que se pone OR igual a lo que dé. Puede ser, como tiene que ser mayor de 1, puede ser de 6,5, de 7,5, de lo que sea. Entonces, si hay dos variables que tienen estos dos, así quiere decir que hay una asociación entre variables, ¿sí? Bueno, con los datos tendríamos que ver, yo creo que esto les puedo mandar a ustedes, no sé cómo les voy a mandar, porque si ustedes no tienen el SPSS, creo que no les puedo mandar los resultados, porque no pueden abrir el documento. Entonces voy a ver si les pongo en un... Voy a descargarlo, pues, doctora. ¿Qué? El SPS. Lo voy a descargar. Bueno, si usted lo descarga, yo le mando, si usted descarga el SPSS, puede descargar el SPSS versión 22, bueno, o la versión que sea. Yo tengo la versión 22. Claro, igual yo le voy a decir a Andrea también para, o sea, entonces si yo les mando el formato, o sea, les mando el archivo que yo he hecho todos estos análisis para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Entonces, una que otra cosa sí da significativo, pero la hipótesis que ustedes tenían no se cumple, porque no tiene que ver con la relación de la carga de trabajo, de las horas de trabajo, ni del tiempo que estaban en el trabajo. Aunque yo creo que lo de femenino y masculino sí, porque igual la población mayormente era femenina. Bueno, eso lo voy a volver a analizar. Eso sí. Lo voy a volver a analizar a ver qué me da, ¿sí? Claro. Y con eso responderíamos nuestra hipótesis, ¿verdad? Claro, pero la hipótesis, bueno, una de las hipótesis era que las mujeres se afectan más que los hombres, ¿no? Sí. Pero otra que tenía que ver con la carga de trabajo, ¿no? Otra era con los factores de riesgo. Bueno, por eso tenemos que tener ya exactamente las hipótesis para ir viendo. Y yo voy a terminar de analizar esto y por favor bajen ustedes el SPSS y yo inmediatamente les mando, porque usted ya más o menos se ha enterado de cómo, bueno, cómo se hacen los análisis es muy facilito. Se pone, no sé si usted puede ver aquí, hay un menú arriba que dice archivo, editar, ver datos, etcétera. En un momento dado dice analizar. Yo no sé si se va a ver la pestaña ahora que se abre. Se abre una pestaña y dice estadísticos descriptivos. No sé si se abrió o se la vio usted. Bueno, pero usted va a estadístico descriptivo y después ahí, más a la derecha, se despliega otra pestaña que dice, va bajando y dice tablas cruzadas. Y ahí abre y pone en columna el diagnóstico del túnel carpiano y en fila la variable que quiera analizar. Va a la derecha que dice estadístico, busca chi cuadrado y busca riesgo y aceptar. Y entonces va analizando. Entonces es relativamente muy sencillo. Pero tienen que tener muy bien metidas las variables, como le digo, la primera, la que está nominada con 1, tiene que ser el factor de riesgo, porque si no, el programa se equivoca y lo ve y pone el 1 y lo pone al revés, ¿no? Entonces, bueno, eso sería por ahora. No sé si ustedes han avanzado ya en hacer el resto de tablas. ¿Han avanzado o no? Lo del informe, doctora. Le muestro. Pero miren, yo estaba viendo en su base de datos, no sé si
Voy a abrir la base de datos de ustedes. A ver, ¿dónde está la base de datos de ustedes? Esta es la que ustedes me mandaron, la última. Y aquí no sé si está, aquí dice ejecuta movimientos repetitivos, accidentes de trabajo. Eso no se puede presentar así. ¿Se acuerda que yo dije que tenía que ser una sola tabla donde se ponga signos o qué sé yo, signos, o sí, o síntomas, o elementos, qué sé yo. Entonces abajo tendría que poner movimientos repetitivos, debajo accidente de trabajo, sigue hacer fuerza, tiene que hacer fuerza con las manos, etcétera, etcétera. Y aquí no pone, solo pone el sí, el no no lo ponga, solo pone el sí, pone N porcentaje y va poniendo solo el sí, o sea, en movimiento repetitivo que dice acá, sí es 182, entonces habría que poner 182, que es el 91%. El no lo descarta y así sucesivamente con los otros. Entonces quedaría solo una tabla con todos esos signos, porque si no tienen que armar muchísimas tablas pequeñitas, entonces tienen que armar más bien una grande. Doctora, ¿sí? Y en la jornada laboral, por ejemplo, ahí que son 3 opciones, ponemos la que es factor de riesgo, que sería que excede más de las 8 horas. Puede ser, o si no, porque miren, una cosa es expresar los datos de manera descriptiva, que hay que hacerlo con detalle, o después para el análisis se necesita condensar, porque como yo les he dicho, para el análisis se necesitan datos dicotómicos para poder hacer esa tabla 2×2. Entonces, pero para la descripción no importa que se haga una descripción con todo y después en el texto se puede poner, ya se expresa, bueno, hay un tanto por ciento que hacen trabajo más de 2 horas indefinidos, son el tanto por ciento, y los que hacen trabajo dentro de las 8 horas son tantos. O sea, en el mismo texto se puede poner ya la síntesis, y ahí se puede poner el resultado del P, y ahí poner, esto no es significativo, no es estadísticamente significativo, o si es estadísticamente significativo, ¿sí? Bueno, eso es lo que hay que añadir. Eso es lo que hay que añadir cuando ustedes están escribiendo y estén analizando los datos, ¿sí? Porque entonces, lo que quisiera es eso, que... ¿Perdón? Habían otras que también nos habían mandado a corregir, que esas sí añadimos. Ah, ¿cuál? Por ejemplo, en la tabla de Boston, en la parte final está la de maniobras. No, de la tabla de Boston. De esa. ¿Esta? Ah, de las maniobras que está todo junto, está bien. Sí, sí, y ya, no, sí. Ajá, por ejemplo, esa. Entonces, miren, y también tienen que poner, bueno, la prevalencia no, diagnóstico de síndrome de túnel, no prevalencia, sino diagnóstico de síndrome de túnel carpiano por Boston más maniobras. Entonces, sí es el 28%, no el 71,5%, porque aquí está ausente presente, pero más bien habría que poner sí y no. ¿Sí? Sí, así como han hecho esta, yo les digo también que hagan la tabla esa de los signos, de si es así, hace movimientos repetitivos, si ha tenido accidente de trabajo, todo eso. Entonces, hagan una sola tabla, no lo hagan. Añadimos otra. ¿Cómo? Ya, también añadimos otra, doctora. Si se va a dinámico, que está al final.
dinámico. Es ahí la que dice ítem y están cada uno de los parámetros del cuestionario de Boston. Ah, bueno, está bien, está bien. Sí, eso es descriptivo. Esto es solo descriptivo. Pero, miren, bueno, esto va a salir todo, es que esto no lo puedo yo comparar con el diagnóstico porque el diagnóstico está metido en esta misma tabla, entonces no hay como, pero en cambio, lo que ustedes preguntaron sobre si hacen movimientos repetitivos, sobre si han tenido accidente de trabajo, si tienen que doblar la muñeca, si cogen fácilmente una pluma, etcétera. Eso sí se puede relacionar con el diagnóstico final. Entonces, y también ya voy a meter también los factores de riesgo, ¿sí? Yo lo que les pido ahora, que por favor, esto yo lo voy a rehacer, porque prácticamente lo he hecho en 1 hora, hora y pico, y me costó un poquito más que nada meter los datos, porque hay que abrir las variables y todo. Entonces, ahora lo voy a revisar bien, voy a meter también esos factores de riesgo, voy a hacer los cambios en el sexo y en algunas cosas que hay que cambiar. Y por favor, ustedes consíganse el SPSS y sigan haciendo los resultados, pasando los resultados ya a su formato, ¿sí? Eso le queríamos mostrar, doctora, porque sí hemos avanzado y le queríamos mostrar a ver si vamos bien. A ver, dígame. ¿Puedo compartir la pantalla? Comparta. Espérese que me voy a salir yo. Ya, ahora sí. Ya. A ver, aquí les muestro desde el principio. Así la hemos estado haciendo. Ya, en el resumen decía que en el título pusiéramos síntesis o ponemos resumen. Enséñeme la carátula. Tenía apagado el micrófono. Aquí dice informe del proyecto para la titulación de... Correcto. Prevalencia de... ¿Ya? Correcto. El tutor hay que poner. El tutor también hay que poner. ¿Ya? Siga. Ponemos... Agradecimiento. El agradecimiento es una hoja. La dedicatoria es otra hoja. Ustedes si quieren, hacen el agradecimiento las dos juntas o hacen dedicatoria de fulanita, dedicatoria de menganita. Pueden hacerlo por separado, ¿comprenden? Sí. Y el agradecimiento también, si ustedes quieren hacerlo juntas o si lo hacen por separado, no hay problema, ¿sí? Pero ahí, ¿qué va primero? Lo primero que va es el certificado. Claro. El certificado del tutor y el certificado de URCUM. Después va el agradecimiento. Bueno, tal como yo les puse, yo les mandé ya un documento, ¿no? Con eso nos hemos estado guiando. Ya, ok. Ya. Ajá. Dedicatoria y luego tenemos el resumen. Eso es resumen, no síntesis. Se llama resumen. Sí, es que vi una parte donde decía que pusiéramos síntesis. No. Es la síntesis, o sea, se pone la síntesis de los resultados. Ah, ya. Pero el ítem se llama resumen. ¿Sí? ¿Está bien así? No, conclusiones no. Las conclusiones no se ponen los resultados. Ah, ya. Se ponen los resultados más relevantes.
No solo ese resultado, porque hay los factores de riesgo más importantes son tales, o sea, los resultados de los objetivos específicos. También, ¿dónde se hizo el estudio? ¿Con qué personal del área administrativa? ¿Ya? ¿Eso tenemos en materiales y métodos o solo ponemos los resultados? Sí, está bien. Porque si ahí hemos analizado... Está bien, sí, está bien. De ahí creo que va en inglés. Bueno, si quieren ponerlo en inglés, yo no lo he pedido en inglés, pero es resumen, no síntesis. De ahí el contenido. Ahí tienen que hacer el índice de tablas y el índice de gráfico. Ah, ya. Después del contenido... Después del contenido pueden poner índice de tabla 1. Se llama tal y está en la página tal, tabla 2, etcétera, etcétera. De ahí va planteamiento del problema, capítulo 1. ¿Ya? Pero ahí tiene que poner usted porque, a ver, el capítulo, el capítulo se llama capítulo 1, introducción. 1.1, planteamiento del problema. 1.2, justificación. 1.3, objetivo. Entonces, esto no lo han seguido como está en lo que yo les he mandado. Aquí le habíamos puesto 1 al planteamiento del problema. No. A ver, ¿cómo está en el... introducción? No. ¿Cómo está en el contenido? En el contenido, ¿cómo está? A ver, la tabla de contenido. Suba de nuevo para ver la tabla de contenido. Así. No, se llama introducción. Al contrario, el capítulo 1 se llama introducción. El 1.1 es planteamiento del problema. 1.2, justificación y 1.3, objetivo. El capítulo 2 se llama fundamento teórico. Pero marco teórico no, se llama fundamento teórico. Y ahí hay que poner los ítems. 2.1, 2.2, 2.3. Y esto no es todo en mayúscula. Los títulos de primer nivel son mayúsculas. Los títulos de segundo nivel son, claro, las primeras son mayúsculas, pero son en negrita, minúsculas y negrita. Y los títulos de tercer nivel son minúscula, negrita y cursiva. Entonces, todo esto lo tienen que corregir. Eso yo lo mandé ayer al chat. Volví a mandar ese formato. Por favor, miren ese formato, porque ese es el definitivo. Para que lo pongan exactamente, ¿no? Entonces, ¿ya? Objetivo, fundamento teórico. No, esto, por ejemplo, aquí no va. Esto es un perfil del fundamento teórico, no. Eso lo quita. Todo eso lo quita. Y aquí tiene que ir poniendo 2.1, 2.2, pero ahí quitándole las mayúsculas. Ahí está un número de letra. El número de letra también está ahí en el formato. Por favor. Los títulos de tercer nivel es en 13. Los títulos de segundo nivel es en, ¿cómo se llama? En 12. Y los de tercer nivel es en 12. La letra es Arial 12.5. Perdón, 11.5. Arial 11.5. Bueno, todo eso tiene que estar... claro, corregido. Ahí veo que algunos tienen una separación, un interlineado de 1,5 y otros tienen un interlineado de más. Entonces todos tienen que estar iguales. Por decir, cuando vamos a otro tema, ¿aquí le dejamos espacio o no? Cuando va a otro tema, sí, se le deja un espacio. Metodología va en otra página, eso va en otra página. Dele control enter para que separe bien la página.
No. Ah, ya. Bueno. Todo eso lo tiene que corregir Ya, con bueno, el formato, ¿no? aquí Descripción de resultado es otra, pero este no es el capítulo 6, es el capítulo 4, ¿no? Descripción de resultado. Eso va en otra página. Control Enter y pasas a la otra página. El plan de análisis está bien. No, el plan de análisis está bien. Ese no, ese tiene que estar dentro de metodología. el de los... Descripción de resultados. ¿Ya? Aquí los gráficos tienen que estar insertados ahí mismo. no sé. Ya, ¿Dónde están poniendo los empezamos, porque lo gráficos? hemos estado poniendo acá. No. Aquí, después No, del... los gráficos, miren, ustedes van viendo uno por uno, no van poniendo todos los gráficos, resultado del objetivo 1. Hay que decir, bueno, ese es el mismo que la población de estudio. La población de estudio es lo mismo que el objetivo. Entonces, o ponen uno o ponen otro, pero no pueden poner las dos iguales. Descripción de la población de estudio son los datos sociodemográficos de la población de estudio. Entonces, hay que ir poniendo, dentro de los datos de sociodemográficos se ha considerado la edad, el sexo, la facultad, el no sé qué, no sé cuánto, lo que... Y van describiendo uno a uno, no todos juntos, uno a uno. Y cada uno tiene su texto abajo. No por un lado edad, por otro lado sexo, no. Eso lo hará cuando ustedes hagan el PowerPoint para hacer la sustentación. En el documento tiene que ir por separado y tiene que ir analizado cada cosa. Y no poner análisis. No es necesario poner análisis. Hay que poner ese análisis, el análisis ahí, en la tabla, y todas las tablas tienen nombre. Todas las tablas tienen nombre. Esa tabla, ¿qué sería? Población de estudios según la antigüedad en el cargo actual. Y esa sería la tabla 1, la 2, la 3. Y ese nombre tiene que estar centrado. Tiene que estar centrado en la tabla. No tiene que estar a un lado, sino centrado en la tabla. ¿Sí? ¿Así? Sí. Y ponerle un espacio que esté más cerquita. Sí. Y donde dice tabla 1 es arriba. Tabla 1 es arriba. Y el nombre es abajito. O sea, tabla 1 va arriba. Ahí. ¿Sí? Y quítele los dos puntos. Sí. Entonces, así tiene que ir. El gráfico como está, el nombre de los gráficos ya están dentro del gráfico, solo tiene que poner figura 1, figura 2, figura 3. Eso, si es posible, quítele la separación que hay para que lo deje más juntito, ¿no? No, eso no, eso está bien. Eso lo has cambiado. ¿Por qué has cambiado eso? Eso vuelve a como estaba. Eso no, vuelve a como estaba. Eso estaba bien nominado ahí. Le estoy diciendo que eso es la tabla. El gráfico, como el nombre está dentro del gráfico, solo hay que poner, ya no hay que poner el nombre del gráfico afuera, sino que hay que poner solo gráfico 1, gráfico 2, figura 1, figura 2. ¿Sí? Pero todo tiene que estar señalizado, porque ustedes cuando en el texto escriban, se tienen que referir según la antigüedad en el caso actual es tal, según indica la tabla tal. Esta no ha de ser la tabla 1, esta ha de ser la tabla 10, la tabla 8, lo que sea. Eso tiene que estar dentro del texto, ¿sí? Para que el que lea con una secuencia lógica, ¿sí? Este, por ejemplo, mire, suba un poquito, suba. Estas, no, suba de donde estaba.
¿Dónde estaba? Que señaló lo de la tabla. ¿Dónde está? Acá. Hay un poquito, aquí, por ejemplo, cargo que desempeña actualmente, eso preséntelo en una tabla. Ese gráfico está muy feo. Ese gráfico no dice nada, mejor dice una tabla que un gráfico. El otro, el de más arriba. Ese, el anterior, tienen que estar señalados en una tabla, no gráfico, porque el gráfico no se ve casi nada. Y el gráfico hay que ponerle los porcentajes, ahí no se ve nada. Entonces, eso, esto, tanto el título como la procedencia, además, no procedencia, población de estudios según procedencia. Hay que hacer el nombre de los gráficos, no, no vuelvas a poner nombre, esto es redundante. Solo hay que poner ahí gráfico 4, pero tiene que cambiarlo en el gráfico y poner procedencia de la población de estudios según, o población de estudios según procedencia, o procedencia de la población de estudio, como usted quiere. Pero esto va mejor como tabla, porque se ve muy feo. Entonces, por favor, hagan con sentido común. Y cada uno tiene que estar explicado lo que ve ahí. Y sobre todo lo que ve más importante. El 90% de la población es de Manta, porque eso es lo que estoy viendo yo ahí, el 90 o no sé qué. Pero bueno, entonces vayan haciendo así. Tienen que corregir bastante todavía. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya les voy a dejar. Tienen que hacer bastantes cosas. Yo les voy a pasar el link voy a subir a YouTube esta tutoría y les voy a pasar el link para que ustedes puedan revisarla. ¿Ok? Bueno, entonces cuando ya tengan todo me avisan para tener. Lo bueno es que tenemos hasta el 25, tenemos unos días más. Entonces tenemos tiempo para ir mejorando esa situación. ¿Ok? Ya tienen elementos para corregir. Bueno, yo creo que hasta ahora estamos bien. Y nos veríamos, ya nos pondríamos de acuerdo para tener otra tutoría y sí me gustaría que estuvieran las dos. ¿De acuerdo? Sí, lo que pasa es que Andrea, desde ayer estaba un poco con inconvenientes, me dijo, pero no esperábamos que para hoy día igual siguiera con esos inconvenientes del internet. Ok, bueno. Entonces, de todas maneras, con esto se ha avanzado un poco y lo que tenemos que hacer es avanzar un poco más, corregir más, ser más preciso para que yo ya haga las correcciones, no tenga que hacerle tantas correcciones cuando me manden el documento. ¿De acuerdo? Doctora, ¿y para la grabación? La grabación, yo le voy a mandar el link de la grabación, le voy a mandar el link para que ustedes puedan abrir la grabación. Ya, ok. Ya, de acuerdo. Entonces nos veríamos, ¿no? Estamos hablando por WhatsApp. Gracias. Ya. Gracias a usted, doctora. Pase bien. Hasta luego.